Un grillo en tu almohada. Lecturas compartidas. Cuatro labios leen mejor que dos. En las regiones templadas y tropicales donde, por lo que todo indica, los homínidos evolucionaron a seres humanos, el alimento principal de la especie era vegetal. Del 65 al 80% de los que los seres humanos comían en aquellas regiones durante el Paleolítico, el Neolítico y el período prehistórico se recolectaba. Solamente en el extremo ártico la carne conformaba el alimento básico. Los cazadores de mamuts ocupan espectacularmente las paredes de las cavernas y de nuestras mentes, pero lo que realmente hicimos para mantenernos con vida y con la barriga llena fue recoger semillas, raíces, brotes, tallos, hojas, nueces, vainas, frutos y granos, añadiendo insectos y moluscos junto a la captura de aves, peces, ratones, conejos y otros pequeños animales inofensivos para aumentar la cantidad de proteína. Y ni siquiera tuvimos que trabajar mucho en ello, mucho menos que el campesinado esclavizado en las plantaciones de alguien después de que se inventara la agricultura, mucho menos que quienes lo hacen por un salario desde que se inventara la civilización. La persona prehistórica media podía llevar una buena vida trabajando alrededor de 15 horas semanales. 15 horas a la semana para la subsistencia deja mucho tiempo para otras cosas. Tanto tiempo que tal vez los inquietos que no tenían un bebé cerca para animar su vida, o habilidad para construir, cocinar o cantar, o pensamientos muy interesantes para ser pensados, decidieron escaparse y cazar mamuts. Los hábiles cazadores volverían entonces tambaleándose con un montón de carne, mucho marfil y un relato. No fue la carne lo que marcó la diferencia, fue el relato. Es difícil contar una historia realmente apasionante sobre cómo saqué una semilla de avena silvestre de su cáscara, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y luego me rasqué las picaduras de mosquito, y Ol dijo algo gracioso. Y fuimos al arroyo y bebimos agua y observamos los tritones por un tiempo, y después encontré otro grano de avena. No se puede comparar. Ese relato no puede competir con la forma en que clavé mi lanza en aquel titánico tórax peludo mientras Ob, empalado por un enorme y arrollador colmillo, se retorcía gritando y la sangre brotaba por todas partes en torrentes carmesí. Y Bob se hizo papilla al ser aplastado por el mamut que caía sobre él mientras yo disparaba mi infalible flecha directamente a través del ojo del cerebro. Ese relato no solo tiene acción, sino que tiene un héroe. Los héroes son poderosos. Antes de que te des cuenta, los hombres y las mujeres en el campo de avena salvaje y sus hijos e hijas y las habilidades de quienes construyen y los pensamientos de quienes piensan y las canciones de quienes cantan forman parte de aquel relato. Fueron puestos al servicio del cuento del héroe. Pero este no es su relato, es el de él. Cuando estaba elaborando el libro que se convertiría en 3 guineas, Virginia Woolf escribió en su cuaderno la palabra glosario. Ella había pensado en reinventar el inglés según un nuevo plan, con la intención de contar una historia diferente. Una de las entradas de este glosario es heroísmo, que aparece definido como botulismo. Y héroe, en el diccionario de Woolf, es botella. El héroe como botella, una revisión punzante. Ahora yo propongo la botella como héroe. No solo la botella de ginebra o vino, sino la botella en su sentido más ancestral y amplio de recipiente en general. Una cosa que contiene otra cosa. Si no tienes algo para ponerla dentro, la comida se te escapará.
incluso algo tan poco combativo y sin recursos como la avena. ...13:33... está Lorena Currubinca en Lecturas Compartidas. Gracias por venir, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Astor? Bien, ¿qué leímos? Unos fragmentitos de La teoría de la bolsa de la ficción, que es un ensayo de Ursula K. Le Guin, una escritora estadounidense de ciencia ficción, que pensó mucho acerca de, bueno, por qué contamos lo que contábamos y qué otras posibilidades habría. Y es un ensayo sobre eso, sobre otras posibilidades de narrar. ¿Por qué lo elegiste? Me pareció que estaría buenísimo compartirlo y charlarlo, en el sentido de que ella no descree de los relatos con los que nos formamos como humanidad, ¿no? Del leer el héroe, no sé, no es que está destratando a la Ilíada, por decir algo, pero sí piensa en la potencia de la imaginación como forma de dar cauce a vidas que no son contadas, a aspectos de la vida que no están enfatizadas. Salir del relato de la modernidad del triunfo, ¿no? Para dar cauce a cosas que no están terminadas, inacabadas, como responder más la narración a la vida misma, ¿no? Que nosotros no tenemos un instante glorioso, sino que son un continuo de procesos. Sí. Entonces propone eso, cambiar esa mirada de narrar como procesos. Nuestra invitada de hoy estudió letras aquí en la UNS. Algunas la conocerán como organizadora de la FEA, de la Feria de Editoriales Autogestionadas de Bahía Blanca, también del colectivo Semilla, talleres de escritura y sobre todo entonces ligada al ámbito de las letras, con lo cual ¿qué te digamos, se vuelve una obsesión aquello que a uno lo va quitando el sueño, pero no en un sentido digamos de ansiedad o de aquello que ocupa de la centralidad de la vida de uno? En tu caso, la pregunta es, a partir del texto que trajiste, narrar lo que ocurre o lo que no ocurre es una especie de obsesión bien entendida. Sí, pero me parece que este texto también pone en cuestión esa idea de... Yo soy una persona que sufre un poco ser obsesiva, y lo pone en el sentido de que, bueno, si tenés una obsesión, ponela en relación con otras cosas, ¿no? Si está en eso que propone Úrsula, ¿no? Poner las cosas en una bolsa en relación con otras cosas que están en ese universo, y ella lo dice hacia el final, ese gran universo útero que es el mundo, ¿no? Y ponerla en relación. Entonces ahí quedan como diluidas esas obsesiones también, ¿no? Como cuando te obsesionas mucho con algo, le pones como esa centralidad, ese protagonismo equiparable al héroe, ¿no? Sí. Entonces, eso nos ha ido llevando a guerras, ¿no? A enfatizar cuestiones como más, poderosas, ¿no? Entonces, lo que se propone es salir del esquema de ese poder. Como, bueno, relatos más chiquitos, ¿no? ¿Qué llevamos en la bolsa? Ella que dice, bueno, recolectamos avenas, como perseguir. Dice, no va a ser fácil esa narración. Seguramente va a ser mucho más desafiante que narrar alguien que hizo muy espectacular, que es atractivo, por supuesto, y estamos hechos de esas cosas. Pero sí, me parece que eso, que está bueno, pensar algo que te obsesiona, pero tratar de ponerle una sospecha, ¿no? De por qué te obsesiona tanto y ponerlo en relación con otras cosas para ver de por qué te parecía tan importante, me parece. Estoy tratando esa perspectiva, no digo que funcione, estoy en eso. Sí. Se supone, o uno supone, que quien escribe lee, es una suposición, no siempre ocurre. Y entonces, a mí se me da por preguntar últimamente qué están leyendo las personas, a qué lecturas vuelven, por qué, y si en este mundo que es tan complicado para todo el mundo, para quien da clase, para quien ha estudiado una carrera universitaria, que se supone que tiene más una práctica, un hábito de lectura. Sin embargo, estamos convidados todo el tiempo a preocuparnos por las pantallas que nos rodean. En tu caso, ¿qué lugar tiene la lectura como actividad y por dónde vas en tus búsquedas actuales de lectura? Primero que para trabajar, para dar clases, es como cotidiana, ¿no? Entonces hay lecturas que son como más obligatorias, pero después en cuanto a
a otras cosas que me interesan, como que estoy muy abocada a leer cosas más de ensayo, más de filosofía, no tanto de literatura. Sí me gusta la literatura. Me gusta mucho una editorial que se llama Cactus, o Tinta Limón. Bueno, el otro día escuché cuando vino Diego Stulberg. Sí. Me gusta mucho de eso. Me gusta una psicoanalista chilena que se llama Constanza Michelson. O antes de venir pensaba, también podría haber sido bueno un cuento de Eve Buchard. Los cuentos de Eve Buchard siempre vuelvo. O los poemas de Roberto Yanamico siempre también. Pero es como muy variado. O sea, en mi día a día ocupa muchas horas la lectura. Ocupa muchas horas. Sí, ocupa muchas horas. Pero creo que también tiene que ver con la práctica de cualquier persona que estudió. Entonces, como ya te hiciste como cualquier otra actividad, sin endiosarlo, ¿no? Como jugás al fútbol y te acostumbraste a jugar 2 o 3 horas, ¿no? Es eso, me parece, como el quehacer diario. Y se mira, a ver, por ejemplo, acá alguien que hace radio, uno mira más o menos la vida en función de qué va a hacer durante estas 2 horas, cómo contar aquello que vio en la calle, la música que escuchó, lo que ha leído. De alguna manera lo está mirando la persona que va a estar frente al micrófono y que está pensando en hablar con alguien, o sea, con su audiencia y cómo al otro día... ¿Hay un prisma que es literario de la vida también o no? O sea, mirás, escuchás lo que observás en función de cómo podría ser contado, cómo podría ser escrito o no. Para mí sí, sí y no. Si lo pensamos como en lo que está diciendo Úrsula, habría una perspectiva de mirar la vida, no sé si tanto literaria, pero sí en mirarla en lo minoritario. Y esa sería la perspectiva, no tanto desde el lenguaje, que el lenguaje te constituye, pero al pensar la vida desde otra perspectiva, cambiás el lenguaje que utilizás para narrar eso, o para pensarlo, ¿no? No es lo mismo pensar, bueno, voy a tener una radio hiper mega exitosa, a lo Mario Pergolini, que pensar, voy a hacer un programa en FM La Calle. Ahí cambian los objetivos, las formas de comunicar eso, la forma de relacionarme con las personas que entrevisto, con las personas a quien contrato. Cambia toda la modalidad de pensar todo ese proyecto. Y eso es lo que propone esta teoría de la ficción de Úrsula Le Guin. Estamos conversando con Lorena Curruinca. Pones tantos granos como puedas en tu estómago, mientras están a mano, siendo este el contenedor primario. Pero ¿qué pasa mañana por la mañana cuando te despertás y hace frío y llueve? ¿No sería genial tener un puñado de avena para masticar y dar a la pequeña On para hacerla callar? ¿Cómo llevarías a casa algo más que el estómago lleno y un puñado de avena en las manos? Entonces te levantás y vas al maldito campo de avena encharcado de lluvia. ¿Y no sería genial si tuvieras algo donde colocar al bebé y así poder recoger la avena con ambas manos? Una hoja, una calabaza, una concha, una red, una bolsa, una bandolera, un saco, una botella, un pote, una caja, un frasco, un contenedor, un recipiente. El primer dispositivo cultural fue probablemente un recipiente. Muchos teóricos consideran que los primeros inventos culturales deben haber sido recipientes para guardar productos recolectados y algún tipo de bandolera o transportador en forma de red. Así lo expresa Elizabeth Fisher en Woman's Creations, 1975. Pero no, esto no puede ser. ¿Dónde está esa cosa maravillosa, grande, larga y dura, un hueso, creo, con el que el hombre mono de la película golpea a alguien por primera vez y luego, gruñendo en éxtasis por haber perpetrado el primer asesinato propiamente dicho, lo arroja al cielo, donde girando se transforma en una nave espacial, penetra en el cosmos para fracturarlo y produce al final de la película un hermoso feto, un niño por supuesto, a la deriva de la Vía Láctea sin, curiosamente, ningún útero, ninguna matriz en absoluto. No lo sé, ni siquiera me importa. No estoy contando ese relato. Ya lo hemos oído,
Todos hemos oído todo sobre palos, lanzas y espadas, sobre las cosas para aplastar, pinchar y golpear, sobre las cosas largas y duras, pero no hemos oído nada sobre la cosa para poner cosas dentro, sobre el recipiente para la cosa recibida. Esa es una nueva historia. Eso es noticia. Y sin embargo, antigua. Antes, si lo pensamos, seguramente mucho antes, que el arma, esa herramienta tardía, lujosa y superflua, mucho antes del útil cuchillo y el hacha, junto con las indispensables guadaña, mortero y pala, pues de qué sirve desenterrar un montón de papas si no tenés nada para cargar, camino a casa, las que no podés comer. Con o sin antes de la herramienta que impulsa la energía hacia afuera, hicimos la herramienta que trae la energía a casa. Tiene sentido para mí. Suscribo lo que Fisher llama la teoría de la bolsa de la evolución humana. Esta teoría no solo explica grandes áreas de confusión teórica y evita grandes áreas de absurdos teóricos, habitadas en gran parte por tigres, zorros y otros mamíferos altamente territoriales. También me enraiza personalmente en la cultura humana, como nunca antes me había sentido enraizada. Mientras explicó la cultura como si hubiera sido originada y elaborada a partir del uso de objetos largos y duros para pinchar, golpear y matar, yo nunca pensé que tuviera o quisiera tener ningún tipo de participación en ella. Lo que Freud consideró erróneamente como la falta de civilización de la mujer es, en realidad, su falta de lealtad a la civilización, observó Lillian Smith. La sociedad, la civilización de la que hablaban estos teóricos, era evidentemente la suya. Ellos la poseían, la adoraban, eran humanos, completamente humanos, golpeando, clavando, forzando y matando. ¿Cómo quería ser humana también? Busqué pruebas de lo que él o era. Pero si eso significaba hacer un arma y usarla para matar, entonces evidentemente yo era extremadamente imperfecta como ser humano, o no lo era en absoluto. Así es, dijeron ellos. Lo que sos es una mujer, posiblemente no del todo humana, ciertamente imperfecta. Ahora cállate mientras seguimos contando la historia del ascenso del hombre, del héroe. Adelante, digo yo, vagando hacia la avena salvaje, con O en el aguayo y el pequeño Om cargando la cesta. Ustedes sigan contando cómo el mamut cayó sobre el Bob, y cómo Caín cayó sobre Abel, y cómo la bomba cayó sobre Nagasaki, y cómo la gelatina ardiente cayó sobre los aldeanos, y cómo los misiles cayeron sobre el imperio del mal, y todos los demás pasos en la ascensión del hombre. Si es algo humano poner algo que querés, porque es útil, comestible o hermoso, en una bolsa o una cesta, o en un cacho de corteza, o envuelto en una hoja, o en una red tejida por tu propio pelo, o con lo que tengas a mano, y luego llevártelo a casa, siendo el hogar otro tipo de bolsa, o saco más grande, un contenedor para personas, digamos, y luego más tarde sacarlo y comerlo y compartirlo o almacenarlo para el invierno en un contenedor más sólido o ponerlo en un atado, en el altar o en el museo, en el lugar sagrado, en el espacio que contiene lo inviolable, y luego, al día siguiente, probablemente volver a hacer más de lo mismo. Si hacer eso es humano, si eso es lo que se necesita, entonces soy un ser humano, totalmente, libremente, alegremente, por primera vez. Estamos conversando con Lorena Curruinca. Te voy a pedir que recuerdes el texto que elegiste. La teoría de la bolsa de la ficción, de Ursula K. Le Guin. Bueno, siempre no siempre, particularmente en esta oportunidad es lindo ver que va desplegando el texto y la búsqueda que va teniendo. Es un texto, no es largo, lo que pasa que lo que la radio tenemos de tiempo es poco. Así que no se puede sustituir la lectura de un texto con
digamos, pedirle a alguien que cuente de qué se trata. No se puede sustituir la experiencia de quien leería eso críticamente y diría, va por acá o lo que le genera. Pero sí te podemos pedir tu aproximación a lo central de este texto. Bueno, Úrsula ahí, K. Le Guin, lo que propone es cambiar una perspectiva de narrar, ¿no? Hay una perspectiva de narrar tradicional, clásica, que es a partir de lo heroico, del héroe, de la figura. Y ella dice, bueno, ¿qué pasa si cambiamos esa figura del héroe por la figura de la bolsa entendida como elemento de recolección? ¿Qué otras posibilidades y qué otros vínculos, qué esquemas comunitarios y humanitarios eso genera? Y cómo esos relatos nos generarían otra ciencia ficción. Eso es la idea central de todo el libro, ¿no? Y de ahí se desprenden como muchas otras consecuencias, ¿no? Como todo lo que implica el relato para la humanidad, la escucha atenta, el espacio único. Antes de este ensayo hay un prólogo de Donna Haraway donde ella explica e incluso cita una investigación científica de comunidades filipinas donde se explica la importancia de los narradores y narradoras en esa comunidad, ¿no? Y de por qué valoran, ¿no? Y alguna de las consecuencias que tendrían esos narradores en esas comunidades es la posibilidad de generar más imaginación y empatía y cooperación, ¿no? Entonces, pero eso se lograría contando esta clase de relatos. Entonces, lo que propone Úrsula Le Guin es, bueno, busquemos otras formas de narrar que no sean las de la figura del héroe. Sobre todo ella lo piensa en ciencia ficción, ella es escritora sobre ciencia ficción, ¿no? Como no en desmedro de las historias que nos han formado y que nos gustan, pero bueno, encontrar otras maneras y otras posibilidades, ¿no? Como lo que nos constituye como seres humanos es la posibilidad de imaginar y de dar causa a esos relatos escondidos, quizás. Entonces, abrir ese panorama. Ese sería. Bueno, queda la invitación para que puedan... Está online, si alguien lo quiere buscar, está online. Bien. Me gustaría conversar acerca de una de tus ocupaciones que tiene que ver con lo del mundo editorial, digamos, y la edición. Uno cuando va a una librería encuentra cositas que se llaman libros y que están ahí y piensa inmediatamente en un escritor o una escritora que escribió un libro. Pero no es tan así, ¿no? En el medio pasan muchas cosas. No, porque lo que hizo un escritor o una escritora es un texto, ¿no? Un libro es otra cosa. Es una serie de efectos, ¿no? Sobre todo, ya pensando que están en una librería, hay una perspectiva, ¿no? Porque hay libros que solamente se venden en ferias o en modalidad online. A mí no me gusta tanto pensar en escritores y escritoras, pero con mucho respeto a su labor, y que también escribo, ¿no? Pero sí, creo que nos deberíamos de centrar, y este libro creo que va en esa proposición, ¿no? Como el escritor o escritora también tiene esa idea de cosa heroica, de que transmite un mundo interior, ¿no? Y las personas nos formamos en red de afectos, en red de vínculos. La lengua misma es algo compartido, que heredamos, no la inventamos. Entonces, un libro es eso, ¿no? Una labor de edición, de diseño, de selección de materiales, de una perspectiva acerca de cuántos libros uno quiere editar, si quiere ser industrial, si quiere ser artesanal, dónde se va a distribuir, hacia qué lectores o lectoras va ese libro, ¿no? Como toda una red, que sobre todo como objeto, ¿qué objeto querés que exista en el mundo, ¿no? Como qué posibilidad de lectura eso abre. Nosotros entendemos como editorial que el lenguaje nos constituye muy importantemente, no tan importantemente como uno quisiera, ¿no? Porque hay muchos otros modos de representación y no es que con el lenguaje cambiase el mundo, pero es una puerta, ¿no? Y entonces integrar nuevas posibilidades, nuevos, no sé si nuevos lenguajes, pero sí nuevas perspectivas de mundo, puede abrir grietas de pensamiento y posibilidad de encuentro, eso también. Cuando decís no me gusta pensar en un escritor o escritora, bueno, yo ya están llegando las denuncias de la SADE diciendo, no, pero el libro lo escribí yo, sí, dice un escritor. Esas son re peleas esas. ¿Y qué quiere decir? El libro no lo escribe el escritor, con esto quiero decir, alguien que cuenta algo, primero hay un algo que está contando, después está todo lo que lo constituyó esa persona para poder escribir, etcétera. O sea que un libro es un producto de un montón de cosas, además de la persona que lo escribe.
Para mí es como mejor pensarlo como alguien que organiza Perdón, materiales. antes que un libro, un texto, quise decir. Claro, como alguien que organiza materiales, ¿no? Como si las personas tenemos cierta clase de experiencias, organizamos cosas, ¿no? Y somos dueños de esa parte del lenguaje, de esas otras experiencias, citamos, no sé, contás una anécdota, contás y das mérito a las personas que te produjeron esa experiencia, ¿no? Si fuese ese el caso, no podríamos hablar de escritura no creativa como habla un teórico que se llama Kenneth Goldsmith, ¿no? Que saca cosas de internet. Y eso constituye una obra, ¿no? Que son experimentos más osados, quizás no es la generalidad, pero digamos, existe internet, ya desde que existe internet hay una posibilidad de escrituras tan múltiples que no sabemos de quiénes son, ¿no? Digo, yo puedo escribir algo, no sé, yo escribo y comparto mis cosas en Instagram, pero eso ni siquiera es mío, es de Instagram, ¿no? Mañana eso se borra y ya no me pertenece, pero en todo caso me perteneció esa idea, pero esa materialidad ya es otra cosa. Siempre hay que pensar como, bueno, el lenguaje es material, después se convirtió como en texto, gráfica, y eso está la posibilidad de tecnología para que eso suceda. O sea, sí es importante, obvio que no es importante la persona que escribe, pero sí me parece que ahora está como la posibilidad de que haya tantas escrituras que te ponen en cuestión eso, ¿no? Sé que son discusiones que siempre generan mucho debate y que las personas que escriben se ponen muy mal y se enojan. Pero creo que es válido también, cada quien defiende la postura que quiere. Yo creo que no es tan importante, porque de última, no sé, ahora existe chat, ¿no? No me salía el nombre de él. El GPT. Sí, GPT, gracias. sí. Claro, digamos, y podría decir quizás mucho mejor lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que sí hay es una posibilidad de... Sí creo que el lenguaje es una forma en la que las personas nos constituimos objetivamente, y cuando los textos son interesantes, lo decía Mellonick, es que transformamos una forma de vida a través del lenguaje, y ahí son esas experiencias estéticas que a mí me interesan, pero no siempre lo logramos. Bueno, ¿cuáles serían las experiencias estéticas que a vos interesan, reformulando? Si no es fácil definir, pero si más o menos pudieras querer contárselo a alguien. Como las experiencias que te vienen a mostrar cosas que vos no viste, ¿no? Como, pero eso no solo pasa en la escritura, ¿no? Como te hacen ver algo de una manera novedosa, o te hacen extrañar, o te hacen enojar, ¿no? La experiencia estética es una sensibilidad, algo que te produce algo en tu sensibilidad, de cualquiera de tus sentidos. Entonces vos mirás eso con otra perspectiva, como esto no lo había pensado, esto no lo había mirado, me enoja, me gusta, no sé, pero me conmueve. O sea que no una lectura cómoda. Creo que era... No, es incómoda siempre. González alguna vez en una charla, Horacio, dijo que había 3 formas de leer, una que quien elige bestseller, otra donde más o menos uno va a encontrar, o el público en general, lo que sabe que va a encontrar, otra que es la que ratifica aquello que es parte del universo de uno, de los gustos de uno, y otra que es la que justamente se ve extrañado, y creo que él ahí también planteaba algo así como donde encuentra en lo que es distinto, incluso opuesto, cierta genialidad que suspende el conflicto, que por lo menos uno lo hace reflexionar sobre las certezas de sí mismo, digamos, ¿no? Sí. Y eso es una lectura que él hablaba como una lectura incómoda. Sí, es incómoda. Y también lo dice de otras maneras Úrsula, ¿no? Digamos, la posibilidad de entender cómo otra persona recolecta, que no es tu manera, ya te ponen en un modo de extrañamiento, porque esa persona lo hace así y yo no, ¿no? Sí. O sea, con actos mínimos se produce la extrañeza, ¿no? Y te ponen en la pregunta de por qué las cosas son como son, ¿no? ¿Por qué ese vínculo y no otro? Y eso ya, para mí, ahí ya hay un valor estético. Que no está instaurado, y que lo instaura quien lo hace. Y esa persona puede ser que invente ese mundo o que solamente organice materiales, ¿no? Y estén acomodados. Claro. Sí, contar la historia ya contada, la del héroe, viene más o menos a ratificar claro. lo que sabemos, ¿no? Digamos, eso se enseña no para las personas que estudian cine, les enseñan el camino del héroe con los pasos, y lo enseñamos en las escuelas también, ¿no? Sí. Eso está hipertipificado y es, además, es exitosísimo. Digamos, uno agarra cualquier película de Disney y tiene esa estructura. Y están buenísimas, digo, hay muchas películas de Disney que están increíbles, eso no es nada nuevo. Pero bueno, también es el desafío de contar otras clases de historias, más chiquitas. ¿Qué influencia tiene cierta escuela clásica que mira todo desde mirar a Grecia para acá, hablando de las historias que ratifican mitos, y qué importancia tienen otras miradas críticas? Pienso en filosofía, por ejemplo, en lo que viene trabajando Dussel como alguien de los más conocidos, decir, bueno, está bien, estamos hablando siempre desde Europa, que es un pedacito así de tierra que descubrió mucho después que los orientales, muchas cosas que dicen que son suyas. Hablamos de la Edad Media porque
ellos construyeron esa historia, ¿sí? Y sin embargo hay otras formas de contar, o habría otras formas de preguntarse, y algunas investigaciones se van haciendo sobre, como visiones diferentes a aquella que no es la de los griegos, es la de los europeos, tomando a Grecia como un espejo, olvidando Egipto y, bueno, de lo que vos ves que ocurre hoy, ¿cuánto seguimos repitiendo en círculos esa misma mirada o cuánto se van abriendo espacios para pensar desde otras perspectivas, digamos? Yo creo que seguimos pensando en esa perspectiva. Vos escuchás a cualquier persona que habla de economía y te dice, bueno, necesitamos progreso, necesitamos crecer, ¿no? Sí. Digamos, y en esas variables nunca está lo vital, ¿no? ¿De qué modo queremos vivir las personas? Nunca está lo territorial o el modo en que esas personas producen o entienden la vida. Uh-huh. Jamás está eso. Uh-huh. Quizás esas personas no tienen una perspectiva o en mente Grecia, o no, pero sí está su impulso, como dice Úrsula, la flecha, ¿no? El tiempo como progreso, el crecimiento, claro. Eso está, pero siempre está. Para mí lo más interesante es como no desdeñar esas experiencias culturales, sino ver cuánto de esa cultura quedó ocultado, ¿no? Cuántas experiencias ahí no se produjeron en cualquier otra cultura, ¿no? ¿Qué quedó ahí ocultado y velado y qué posibilidades tenemos ahora de revivirlas o de apropiárnoslas? Uh-huh. A mí me parece que, digamos, esto está cuestionado en las ciencias sociales desde hace mucho, ¿no? De la escuela de Frankfurt, ¿no? De sí. La idea de la razón como lo que prima y lo que nos ha llevado hasta donde estamos, ¿no? Pero igualmente eso sigue siendo re poderoso, digamos. Las personas hablan siempre de la racionalidad, de cómo te gano con mi argumento porque es mucho más poderoso y valioso. Bueno, pero del otro lado también hay una experiencia y una objetividad que estás anulando con tu razón. Uh-huh. ¿No? Sí, incluso yo recuerdo en los partidos políticos tradicionales era una forma de descalificar el hecho de, pero estás metiendo la emoción en los argumentos, por ejemplo. Como si esa racionalidad supuestamente absoluta nos viniera trayendo por algún camino más o menos favorable a la humanidad. Y también uno mismo puede encontrarse en situaciones, sí. No estoy haciendo nada, dice uno, mientras no está produciendo, digamos, ¿no? O metiendo precisamente el arado en la tierra, digamos, estar siempre con esa actitud que es más bien agresiva, ¿no? De transformar lo otro. Para mí es que eso, como no aceptar que hay otras formas de conocimiento, esto que decís vos, ¿no? Hay otras cosmovisiones, quizás más ocultadas, más soterradas, porque priman otras que son más productivas y de quien tiene siempre poder, ¿no? Ya sabemos quiénes son las que tienen el poder. Y también la posibilidad de asumirse como no sabiendo, ¿no? Eso es, a veces no sé y no tengo la respuesta para cosas, para preguntas. Uh-huh. Quiero pensarla, tener la demora, ¿no? Eso suspender el juicio, la necesidad de tener un juicio todo el tiempo. Sí. Sospecho que nos han quedado muchísimas cosas de las que podríamos haber conversado, así que si querés venís otra vez en un tiempo. Aguante y Femi la calle. Gracias. Lorena Curubín, que pasó por Lecturas Compartidas. Nos despedimos de un programa de radio de emisión diaria que se llama Un grillo en tu almohada. Un grillo en tu almohada. Operado por Maya Dittler. Un grillo en tu almohada. Producido por Lucas Sebastián Sánchez. Un grillo en tu almohada. Coalicionado por Astor Vital y nos encontramos mañana a las 12 después de En Eso Estamos.